Buenas noches, bienvenidos a este segundo programa que tenemos en plataforma. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar conversando este día de otro tema económico y específicamente es sobre por qué importa el crecimiento económico. Esta es una discusión eterna y muchas veces hay bastantes personas y principalmente gente socialista que sostienen que el crecimiento económico no es lo importante, sino la redistribución de la riqueza. Pero al final de cuentas, ya después de tanto tiempo de venir en estas discusiones, uno llega a la conclusión que el crecimiento económico es fundamental, porque si no hay un crecimiento de la economía, si no hacemos que el pastel crezca, entonces no hay que redistribuir. El problema de los gobiernos socialistas y de los sistemas socialistas es que lo que hacen es redistribuir pobreza. Porque si uno tiene un pastel pequeño y uno invita a 100 personas, pues al final de cuentas les va a tocar un pedacito bien pequeño. Pero si uno hace un pastel más grande e invita a las mismas 100 personas, pues a cada quien le toca una parte más grande de ese pastel. Ahora lo que sostienen los socialistas es que ese pastel no se redistribuye equitativamente, o sea que no se distribuye de la misma manera entre todos. Y eso es cierto, y es natural, o sea, eso es parte de la realidad del mundo, y es que no todos somos iguales. No todos podemos tener las mismas habilidades. Lo vemos en el colegio, por ejemplo, cuando corremos, algunos corren más rápido, otros corren más lento, algunos son buenos para el fútbol, otros son buenos para el tenis, otros son buenos para el básquet, otros no son buenos para los deportes, y lo mismo ocurre en la vida. O sea, hay personas que son muy hábiles para los negocios, hay personas que no, hay personas que pueden hacer empleos con mucha creatividad, hay otras personas que no, hay personas que son más matemáticas, hay personas que son menos matemáticas. Al final de cuentas, los resultados en la vida son diferentes porque las personas somos diferentes. Entonces, no podemos pretender que haya una redistribución equitativa, idéntica de la riqueza entre todos los ciudadanos, porque siempre va a haber diferencias. Pero lo que sí es cierto es que si el pastel es muy pequeño, no hay mucho que redistribuir, sino que va a tocar algo muy poco para todo el mundo. Entonces, lo que tenemos que entrar es en un círculo virtuoso del crecimiento. Y eso quiere decir, ¿cómo hacemos para que crezca más una economía? Y que por lo tanto haya más posibilidades y más oportunidades para todo el mundo para trabajar, para obtener beneficios y para sacar adelante a su familia, y por ende va sacando adelante también al gobierno y al país. Entonces comencemos con cómo se hace para lograr ese círculo virtuoso de la riqueza, llamémosle así. Y lo primero es que se necesita que haya ahorro e inversión. Si no hay ahorro e inversión, entonces no hay recursos para que las personas puedan invertir y que las personas puedan tener oportunidades de desarrollarse en un país. Y El Salvador ha tenido un problema ya por muchísimo tiempo de una baja tasa de inversión. Y la inversión la distribuimos entre la inversión del sector privado y la del sector público. La del sector privado ha sido bastante baja en El Salvador tradicionalmente, con la excepción del periodo entre el 90 y el 92, en que estábamos al final de la guerra, y del 92 hasta el 95 más o menos, que fue cuando la economía creció a tasas más elevadas. Con la excepción de ese periodo del 92 al 95, lo que tenemos es que las tasas de inversión han sido relativamente bajas y han fluctuado lo que es la inversión privada entre más o menos el 14 y el 13 y el 16%, más o menos. Y en los últimos años, la inversión privada ha tenido una tendencia a caer. En el 2014, que es la última cifra que tenemos con el recálculo que se hizo del Producto Interno Bruto por parte del Banco Central, fue de 13.4%. Y ahí se ha mantenido, más o menos fluctuando entre el 13 y el 15% la tasa de inversión. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es que la inversión privada crezca y que crezca a niveles del 20%, porque la inversión pública, que es la otra parte de la inversión, es relativamente pequeña, anda más o menos entre el 2 y el 2,5% del Producto Interno Bruto.
Entonces, la inversión privada, para que crezca, necesitamos que haya confianza. Esa confianza y ese ahorro genera que pueda haber más inversión privada nacional e inversión privada internacional, que es lo que llamamos la inversión extranjera directa. Si nosotros generamos confianza, si generamos un ambiente positivo en el país para que haya más inversión, entonces eso viene y genera una serie de beneficios. El primero es que hay mayor empleo. El empleo, como sabemos, es algo fundamental para que las personas, pues, y los ciudadanos puedan desarrollarse de una manera adecuada. Y lo que tenemos en El Salvador es que la tasa de empleo ha venido creciendo de una manera baja, o sea, ha venido creciendo poco en lo que va del año de julio del año pasado, del 17, hasta julio del 2018, el crecimiento del empleo ha sido solo de 0.6%, o sea, 4.132 empleos. Y podemos ver en el cuadro que se presenta ahí que ha sido en varios sectores, pero principalmente ha sido entre la industria y las actividades profesionales los que más han crecido. Y hay otros que han caído, pero lo que necesitamos realmente es que ese crecimiento de 4.000 pase a por lo menos 50 o 60.000 empleos por año. Y por lo tanto, lo que se requiere para que eso suceda es que haya más inversión, que las personas tengan confianza y que traigan dinero, ya sea los extranjeros o que los nacionales puedan obtener préstamos, puedan poner recursos propios y que de esa manera entonces puedan crecer. Si observamos el crecimiento de la economía de El Salvador, ha sido bastante bajo el que ha habido en los últimos años. La nueva medición del Producto Interno Bruto, que dio a conocer el Banco Central, como les mencionaba, establece que entre el 2006 y el 2017 la economía ha venido creciendo a una tasa promedio de más o menos 2%. Si vemos, hay diferentes años con comportamientos diferentes, como por ejemplo el 2006, que creció 4.3%, el 2008 vino descendiendo hasta que cayó a menos 2.1% en el 2009, luego vuelve a crecer, llega a un máximo de 3.8% en el 2011 y después se mantiene un poquito arriba del 2% de crecimiento entre el 2012 y el 2017. Y el 2018 no va a ser muy diferente. Estamos ante una situación de un crecimiento muy bajo en El Salvador, porque lo que necesitaríamos es que la inversión llegue a niveles de 20% para que el crecimiento pueda andar arriba del 4%. Ojalá y pudiera ser alrededor del 6%. Recordemos que el periodo entre el 92 y el 95 fue la última vez que la economía creció a ese nivel de más o menos un 5%. Entonces, lo que requerimos es que se dé esa confianza, que se dé esa mayor inversión y por lo tanto que haya más empleo. Y eso entonces le da la oportunidad a los jóvenes y le da la oportunidad a las personas que no tienen empleo de poder obtener esa capacidad de generar ingresos. El otro elemento es que en la medida que la economía crece, en la medida que hay más empleo, entonces se paga más impuestos. Y los impuestos vienen porque las empresas, por un lado, generan la actividad económica y pagan IVA, pagan renta, pagan los impuestos específicos. Por ejemplo, si una empresa se dedica a gaseosas, pues paga un impuesto específico. Si se dedica a vender cigarrillos o licores o cerveza, etcétera, todo eso son impuestos específicos que le entran al gobierno. También la banca ha venido recolectando una serie de impuestos para el gobierno, incluyendo el de las transacciones bancarias, que se va a eliminar a partir de enero del próximo año. Pero todo eso lo que genera es una cantidad de dinero que le llega al gobierno a través de los impuestos. Y los impuestos son fundamentales para poder hacer después el gasto social. Si observamos el siguiente gráfico, la carga tributaria de El Salvador, o sea, la cantidad de impuestos que se paga entre el Producto Interno Bruto, o sea, el tamaño de la economía, ha venido creciendo. Y ahí tenemos las dos mediciones. En la línea de abajo está cómo era el Producto Interno, la carga tributaria antes del cambio de la nueva metodología de cálculo del Producto Interno Bruto, y fluctuaba entre el 12.5% que fue en el 2000
12.5, que volvió a ese nivel, a 12.6% en el 2009, y luego ha tendido a crecer hasta 15.5% en el 2016. Pero luego, con el cambio que hubo en la metodología de cálculo del Producto Interno Bruto, eso pasó del 14.5% en el 2005 hasta 17.8% en el 2017. Y hoy en día, o sea, este año se espera que ronde más o menos el 18% del PIB. En El Salvador muchas veces se dice que la carga tributaria, lo que se paga de impuestos en el país, es poco y que en realidad hay mucha evasión y que no somos un país que tribute lo suficiente. Pero cuando uno compara, y lo vemos en el siguiente gráfico, cuando uno compara lo que se tributa en El Salvador versus lo que se paga de impuestos en otros países, y ahí tenemos cifras del 2016 y 2017, podemos observar países como Panamá, Guatemala, que rondan ahí entre el 10 y el 11% la recaudación de impuestos, pero El Salvador, si lo ven, está hacia arriba en la tabla o hacia abajo, si lo quieren ver al revés, en el sentido de que El Salvador paga mucho más impuestos que Guatemala, que Panamá, que Colombia, que República Dominicana, que Costa Rica, que México, Nicaragua, Perú, Argentina. Con Argentina estamos iguales en el 2016 con 17.4% del PIB, pero en el 2017 estamos por arriba con 17.8% del PIB. Y después países que pagan más impuestos está Chile, Honduras, Brasil, por ejemplo, y Uruguay, que no está en el cuadro, pero que también tiene una tasa de tributación más alta. O sea, que quiere decir que El Salvador está hacia la parte alta de la tabla. O sea, que no es que en El Salvador se pague pocos impuestos, sino al contrario, estamos realmente hacia los países que pagamos más impuestos en América Latina. Entonces, si hay crecimiento económico, se genera empleo, se genera una mayor cantidad de impuestos. ¿Y esos impuestos para qué sirven? Bueno, para inversión, para gasto social y para otro tipo de gastos que el gobierno tiene que cubrir, como sueldos, salarios, la parte de los intereses que hay que pagar, la deuda que hay que pagar y los subsidios también. Entonces, todo eso que genera la economía permite que el gobierno pueda obtener esos recursos y que con los impuestos más lo que se endeuda, entonces pueda generar una mayor actividad económica cuando es inversión y si no, un beneficio social cuando invierte bien los impuestos, cuando invierte bien los ingresos que obtiene y que esto puede ayudar a reducir la pobreza. En el tema de la pobreza, que al final de cuentas es la razón de ser de un país, cómo eliminar, cómo reducir la pobreza, entonces hay diferentes teorías. Y ahí hay diferentes concepciones. Hay quienes creen que basta con que el gobierno recaude más dinero y que lo redistribuya y que de esa manera entonces pueda hacer la diferencia realmente en reducir la pobreza. Eso tiene cierto elemento de cierto y cierto elemento que no es cierto. Entonces hay un estudio que me ha llamado bastante la atención que fue realizado por Javier Herrera. Él es un economista peruano. Y en la siguiente gráfica podemos comparar lo que ha sido el crecimiento de la economía de El Salvador versus la de Perú. Y podemos ver el periodo entre el 2000 y el 2017, o sea, en 18 años, cómo se ha comportado el crecimiento de El Salvador versus Perú. No estamos hablando aquí de Chile, no estamos hablando de Brasil, no estamos hablando de México, estamos hablando de Perú, que es un país que tiene condiciones similares en cierto sentido a El Salvador, aunque tiene sus grandes diferencias también. Y ahí podemos observar que en todos los años, casi sin excepción, solo en el 2001, que fue un poquito más alto el crecimiento de El Salvador, pero en todos los demás años el crecimiento de Perú ha sido bastante mayor, casi el doble que el de El Salvador. Si comparamos el periodo 2000 a 2017, El Salvador creció al 1.4% en promedio y Perú al 3.4%. Si ampliáramos el periodo y fuéramos hasta 1992, o sea, del 92 hasta el 2017, entonces Perú creció al 4.8% y El Salvador al 2.6%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la medida que en un periodo largo de tiempo un país crece a tasas cercanas al 5% versus un país que crece a una tasa cercana al 2.5%,
en el tiempo eso hace una diferencia enorme en recursos. Y por lo tanto, al haber más ingresos para ese país y para el gobierno, entonces se puede hacer una política fiscal pues mucho más activa, se puede hacer políticas de reducción de la pobreza que sean más significativas, digamos, en cuanto a que tengan un impacto más grande y que beneficien pues a la población. Y cuando comparamos entonces cómo se ha comportado la pobreza en Perú, por ejemplo, está este estudio que les mencionaba de Javier Herrera y vemos en el gráfico que explica cuánto se redujo la pobreza en el periodo entre el 2005 y 2015. Y ahí pueden ver ustedes cada año el total de la reducción de la pobreza. Por ejemplo, en el 2006 se redujo en casi 6.3% la pobreza, y lo que explica la parte más clarita de la barra, que son el 5.2%, es que el crecimiento económico es el que produce la mayor reducción de la pobreza, mientras que la redistribución de la riqueza solo produce una pequeña reducción en la pobreza. En ese caso, en el 2006, por ejemplo, 5.2 puntos porcentuales lo produjo de reducción de pobreza el crecimiento económico, mientras que la redistribución fue del 1.3%. Entonces, ahí lo pueden ver ustedes en cada uno de los años. No todos los años son iguales, en algunos años varía, pero la conclusión ahí que nos puede presentar esa gráfica es que en la medida que el crecimiento económico es mayor, la reducción en la pobreza es mayor. Y en la medida que el crecimiento es mayor, el crecimiento económico es lo que colabora más para reducir la pobreza que la redistribución. Pero en la medida que el crecimiento es bajo, entonces se hace a la inversa y se vuelve más influyente la redistribución de la riqueza que el crecimiento económico, a pesar de que el crecimiento económico nunca deja de ser un elemento fundamental. Entonces, si vamos resumiendo un poco lo que hemos conversado este día, lo primero en el ciclo y en el círculo virtuoso de la riqueza y del crecimiento económico, lo que vemos es que primero tiene que haber confianza. En segundo lugar, tiene que haber ahorro e inversión. Esa inversión lo que genera es un mayor crecimiento económico. Ese crecimiento económico lo que permite, y esa inversión, es que haya más empleo. Al haber más empleo, las personas que reciben los ingresos tributan, pagan impuestos, las empresas pagan impuestos y la actividad económica en general, a través de diferentes mecanismos, genera una mayor cantidad de recursos para el gobierno. El gobierno recibe este dinero y entonces lo que puede hacer es que puede pagar sus compromisos y puede hacer una política social más activa, que es lo que llamamos redistribución de la riqueza, y de esa manera entonces se puede impactar en la pobreza, reduciendo la pobreza. Entonces, por eso es que decimos que es muy importante el crecimiento económico. Eso no es un tema de economistas, no es un tema de que nos gusta que los números sean más altos, es que en la realidad lo que genera el crecimiento económico es más recursos para poder reducir la pobreza. En síntesis, El Salvador está ante un reto muy importante para los próximos años, y es salir de ese ciclo de bajo crecimiento económico que hemos tenido ya por muchísimos años, por lo menos 20 años, y lo que necesitamos es pasar a un círculo virtuoso en el que podamos generar más recursos y de esa manera, al final de cuentas, impactar en la pobreza y en un mejor nivel de vida para los salvadoreños. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.